El sol de Madrid entraba a raudales por las altas vidrieras de la iglesia de San Francisco el Grande, tiñendo de dorado el aire polvoriento que flotaba entre los bancos de madera pulida. Era un día de finales de primavera, con ese calor incipiente que hacía que el vestido de novia se pegara ligeramente a la piel, como un recordatorio sutil de la ansiedad que bullía en mi interior. Me llamaba Elena. Tenía 28 años y, en teoría, ese era el día más feliz de mi vida. Pero mientras mi madre ajustaba el velo sobre mi cabello, recogido en un moño elegante, no podía evitar que un nudo se formara en mi estómago, uno que no tenía nada que ver con los nervios predecibles de una boda. «Estás preciosa, hija. Javier va a caer rendido cuando te vea», me dijo mi madre con esa voz temblorosa de emoción, sus ojos brillando bajo el sombrero de ala ancha que había elegido para la ocasión. Ella, con sus 50 y tantos, aún conservaba esa vitalidad andaluza que la hacía parecer más joven, pero hoy sus manos, callosas de años trabajando en la tienda de ultramarinos, temblaban al tocarme. Mi padre, un hombre robusto de bigote canoso y mirada seria, esperaba en el vestíbulo de la sacristía, ajustándose la corbata con impaciencia. Él no era de grandes efusiones. Su amor se medía en silencios protectores y en el modo en que siempre había estado ahí, desde que éramos una familia humilde en el barrio de Usera. Javier, mi prometido, era todo lo contrario. Alto, con esa sonrisa fácil y ojos verdes que parecían sacados de un anuncio, había irrumpido en mi vida 3 años atrás en una fiesta de amigos comunes. Era ingeniero en una firma de telecomunicaciones, ambicioso y carismático, el tipo de hombre que hacía que las madres soñaran con yernos perfectos. Nos conocimos en un bar de Malasaña, riéndonos de tonterías bajo las luces tenues, y desde entonces todo había fluido. Cenas románticas en el Retiro, viajes cortos a la costa, planes de futuro que sonaban como un sueño. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Pequeñas grietas en la fachada, discusiones por tonterías que escalaban demasiado rápido, su temperamento que a veces se volvía cortante, como si el estrés de su trabajo lo convirtiera en otra persona. Yo lo atribuía a la presión de la boda, a los preparativos que nos habían consumido. «Es normal», me repetía a mí misma, ignorando el eco de dudas que resonaba en mi cabeza. La ceremonia estaba programada para las 11 en punto. Afuera, el bullicio de la plaza se filtraba a través de las puertas entreabiertas, el claxon de un taxi, risas de turistas admirando la cúpula renacentista, el aroma a churros de un puesto cercano que se mezclaba con el incienso de la iglesia. Mis damas de honor, mi hermana menor y 2 amigas de la universidad, charlaban animadamente en el pasillo, ajustando sus vestidos azul celeste. «Elena, vas a ser la novia más guapa de Madrid», exclamó mi hermana, dándome un abrazo que casi desarregla el velo. Ella, con 22 años y esa energía inagotable, era mi confidente, la que me había ayudado a elegir el ramo de rosas blancas y peonías que ahora sostenía en mis manos enguantadas. Cuando llegó el momento, mi padre me tomó del brazo. Su mano era firme, cálida, un ancla en medio de la tormenta interna que sentía. Caminamos hacia la nave principal, el órgano entonando la marcha nupcial con notas graves que reverberaban en las paredes de piedra. La iglesia estaba llena, familiares de ambos lados, amigos que habían viajado desde Barcelona y Sevilla, incluso algunos colegas de Javier que ocupaban los bancos delanteros con sus trajes impecables. Javier esperaba al final del pasillo, de pie junto al altar, con una expresión de pura alegría que iluminaba su rostro. Me sonrió, y por un instante el nudo en mi estómago se aflojó. «Esto es real», pensé. «Esto es lo que quiero». El padre Miguel, el sacerdote que nos había preparado durante meses, era un hombre de unos 60 años, con el rostro surcado de arrugas que hablaban de décadas, consolando almas en esa misma iglesia. Alto y enjuto, con una voz profunda que parecía salida de un sermón antiguo, nos había guiado en las clases prematrimoniales con paciencia infinita. Recordaba cómo, en una de esas sesiones, me había mirado fijamente y preguntado: «¿Estás segura de que esto es lo que tu corazón dicta, Elena?». Asentí entonces, pero ahora
Mientras subía los escalones del altar, su mirada parecía escrutarme de nuevo. Nos colocamos frente a él, Javier a mi derecha, su mano rozando la mía con calidez. El padre Miguel comenzó la misa con el ritual habitual, las lecturas de las epístolas, el Padre Nuestro colectivo que unió las voces de todos en un murmullo solemne. El sol seguía filtrándose, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de mármol. Yo intentaba concentrarme en las palabras, en el sí, acepto, que vendría pronto, pero mi mente divagaba. La noche anterior, en la cena de ensayo, Javier había bebido más de la cuenta y discutido con mi padre por algo trivial, como el orden de los brindis. No es nada, me había dicho después, besándome en la frente. Solo nervios. Pero esa mañana, al mirarme en el espejo del hotel, había notado las ojeras profundas, el leve temblor en mis labios que no era solo de emoción. Llegó el momento de los votos. El padre Miguel nos miró a ambos, su expresión serena pero atenta. Javier, ¿aceptas a Elena como tu esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Javier respondió con voz clara, sí, acepto. Luego fue mi turno. Abrí la boca para hablar, pero algo se atoró en mi garganta. Mis ojos se humedecieron sin razón aparente, y un sollozo ahogado escapó de mis labios. No era un llanto de felicidad, era algo más profundo, un peso que había estado ignorando durante semanas. Javier me apretó la mano confundido, y el silencio de la iglesia se hizo ensordecedor. El padre Miguel frunció el ceño, su mirada fija en mí. Notó el temblor en mi voz, la forma en que mis hombros se encorvaron ligeramente, como si cargara un secreto invisible. Elena, murmuró, deteniéndose antes de continuar con el ritual. La congregación murmuró, un zumbido de preocupación que se extendió como una ola. Mi madre, desde el primer banco, se llevó una mano al pecho. Javier me miró, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca de inquietud. «Hija, ¿estás bien?», preguntó el padre Miguel en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos oyeran. Su tono era paternal, no acusador, pero en ese instante el mundo pareció detenerse. Yo asentí débilmente, pero él no se movió. En cambio, levantó una mano, deteniendo la ceremonia por completo. «Esperen un momento», dijo, su voz resonando en la nave. «¿Qué pasa aquí? Elena, mírame a los ojos y dime la verdad». El aire se espesó, cargado de incienso y de la promesa rota de un día perfecto. No sabía cómo responder, pero en ese momento, su intervención abrió una grieta en la fachada que había construido con tanto cuidado. La boda, mi boda, acababa de transformarse en algo que ninguno de nosotros esperaba. El silencio en la iglesia se prolongó como una eternidad, roto solo por el eco distante de una campana en la torre. El padre Miguel seguía con su mano alzada, su figura imponente recortada contra el altar, adornado con lirios blancos y velas que parpadeaban con la brisa que se colaba por las vidrieras. Sus ojos, de un gris acerado que parecía haber visto demasiadas almas en conflicto, no se apartaban de los míos. Yo sentía el peso de todas las miradas, la de Javier, que me apretaba la mano con una mezcla de confusión y urgencia, la de mi madre, que se había puesto de pie en el primer banco, su sombrero ladeado y el rostro pálido como el mármol del suelo, la de mi padre, que avanzaba por el pasillo con pasos pesados, su corbata ya aflojada por la tensión. «Elena, hija mía», insistió el sacerdote, bajando la voz pero sin perder esa autoridad serena que lo caracterizaba. «No podemos continuar si hay algo que te atormenta. El matrimonio es un sacramento sagrado, no una cadena que se forja a la fuerza». Sus palabras cayeron como gotas de lluvia en el calor sofocante de la nave, y noté como el sol de mediodía empezaba a intensificarse, haciendo que el aire se volviera pegajoso, cargado de incienso y de ese aroma floral que ahora me resultaba asfixiante. Javier se giró hacia mí, su rostro contraído en una mueca de incredulidad. «¿Qué está pasando, Elena? ¿Es por lo de anoche? Te lo dije. Fue solo el vino, los nervios». Su voz era un susurro urgente.
pero en ella había un filo que me erizó la piel, recordándome esas noches en nuestro piso de Chamberí, donde sus discusiones por el trabajo escalaban hasta que yo me encerraba en el baño para no oírlo. No era violencia física, no, era peor. Un goteo constante de críticas veladas, de promesas que se rompían como cristal fino. «Eres demasiado sensible», me había dicho una vez, después de una cena donde había llorado por una tontería. Pero yo sabía que no era sensibilidad. Era el miedo a que ese Javier carismático se convirtiera en el hombre que me hacía dudar de mí misma. Sacudí la cabeza, intentando encontrar las palabras, pero el nudo en mi garganta se apretó más. Mi hermana, desde el banco de las damas de honor, se mordía el labio, sus ojos azules llenos de preocupación. Ella era la única que había oído mis confesiones nocturnas por teléfono, esas llamadas a las 2 de la mañana, cuando Javier roncaba en la habitación contigua. «No sé si estoy lista, Ana. Hay algo que no encaja». Y ella, siempre pragmática, me había dicho: «Habla con él, Elena. No puedes casarte con dudas». El padre Miguel hizo un gesto sutil hacia los lados del altar, y dos monaguillos se acercaron con discreción, cerrando parcialmente las puertas de la sacristía para crear un velo de privacidad. «Por favor, todos, denos un momento», anunció con calma, aunque el murmullo de la congregación ya era un rumor creciente, como el tráfico de la Gran Vía filtrándose desde la plaza. Mi padre llegó hasta el escalón inferior, su mano extendida hacia mí. «Hija, ¿qué demonios pasa? Dime». Su voz era ronca, teñida de ese acento madrileño directo que no admitía rodeos, y en sus ojos vi el miedo de un hombre que había sacrificado todo por su familia. Tomé aire, el pecho subiendo y bajando bajo el encaje del vestido, que ahora me parecía una armadura demasiado pesada. «Yo no puedo», balbuceé finalmente, las lágrimas rodando por mis mejillas y emborronando el maquillaje que mi madre había aplicado con tanto cuidado esa mañana en el hotel de la Carrera de San Bernardo. «Javier, lo siento, pero no puedo decir que sí, no así». Las palabras salieron como un torrente, liberando el peso que había cargado desde que elegimos la fecha de la boda, ignorando las señales, las llamadas que él atendía en voz baja, las ausencias inexplicables disfrazadas de reuniones de trabajo, el modo en que mi intuición gritaba que algo se rompía entre nosotros. Javier retrocedió un paso, su rostro palideciendo bajo la luz dorada. «¿Qué? Elena, ¿de qué estás hablando? Hemos planeado esto durante meses, la familia, los invitados». Su voz se quebró, y por un instante vi en él al chico del bar de Malasaña, vulnerable y enamorado. Pero luego el enojo asomó, ese temperamento que tanto temía. «Esto es ridículo. ¿Por una tontería de anoche?». El padre Miguel intervino colocando una mano en el hombro de Javier con firmeza paternal. «Hijo, el amor no se impone. Si Elena necesita tiempo, lo tendremos». Luego se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. «Ven, hija, hablemos en la sacristía». Me tomó del brazo con gentileza y seguí sus pasos, el vestido rozando el suelo, con un susurro que parecía el lamento de un sueño interrumpido. Mi padre nos acompañó, mientras Javier se quedaba atrás, rodeado por sus amigos que empezaban a susurrar entre ellos. Dentro de la sacristía, el aire era más fresco, impregnado del olor a libros antiguos y cera de vela. El sacerdote cerró la puerta, y por primera vez en horas sentí que podía respirar. «Siéntate, Elena», dijo, señalando una silla de madera junto a una mesa cubierta de misales. Mi padre se apoyó en la pared, cruzando los brazos, su bigote temblando con la emoción contenida. «Cuéntanos qué te pasa, no juzgaremos». Las palabras fluyeron entonces, como un río desbordado por la tormenta que había estado conteniendo. Hablé de las dudas que me carcomían, las discusiones que dejaban un rastro de culpa en mí, el miedo a un futuro donde perdiera mi voz propia, las noches en que me preguntaba si el Javier que amaba era real o solo una ilusión. «Lo quiero, padre, pero no así, no con este peso». Mi padre escuchaba en silencio, sus ojos humedeciéndose, y cuando terminé, me abrazó con fuerza, su camisa oliendo a colonia barata y a hogar. «Hija, hiciste bien en parar. El matrimonio no es una cárcel.
Afuera, el bullicio crecía. Voces de invitados confundidos, el sonido de tacones en el empedrado de la plaza. El padre Miguel asintió pensativo. La ceremonia se detiene aquí. Llamaré a un diácono para informar a los invitados. Tómate el tiempo que necesites, Elena, y Javier. Tendrá que entender. Salimos de la sacristía y el sol de Madrid nos golpeó de nuevo, ahora implacable como si el cielo mismo reflejara el caos en mi corazón. Javier me esperaba al pie del altar, su expresión una tormenta contenida. «Hablemos, por favor», suplicó, y en ese momento supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. La boda se había detenido, pero mi vida, con todas sus grietas expuestas, acababa de empezar a sanar. El sol de Madrid había alcanzado su cenit, convirtiendo la plaza frente a la iglesia en un horno reluciente, donde el asfalto ondulaba con el calor ascendente. Salí del altar con el vestido arrugado en los bordes, el velo colgando lacio como una bandera rendida y el ramo de rosas blancas aplastado en mi puño. Javier me seguía de cerca, su smoking ya desabotonado en el cuello, el rostro enrojecido no solo por el bochorno, sino por la humillación que bullía en sus ojos verdes. La congregación se había dispersado en un caos controlado, murmullos que se convertían en conversaciones a media voz, invitados que salían a la plaza buscando sombra bajo los plátanos, el aroma a churros ahora mezclado con el sudor colectivo y el incienso que se adhería a la ropa como un reproche. Mi madre nos interceptó en el vestíbulo, su sombrero torcido y las manos temblando mientras se aferraba a mi brazo. «Elena, ¿qué has hecho? Toda la familia está aquí, los catering del banquete en el Palacio de Cibeles esperando». Su voz era un lamento andaluz, cargado de esa mezcla de amor y reproche que solo una madre sabe modular. Detrás de ella, mi hermana Ana se abría paso entre tías y primos, su vestido azul celeste manchado de lágrimas en el escote. «Déjala, mamá. Elena necesitaba esto», intervino, lanzándome una mirada de solidaridad que me dio fuerzas para no derrumbarme allí mismo. Javier me tomó del codo con urgencia, alejándonos hacia un rincón sombreado junto a la fuente de la plaza. El agua borboteaba con un gorgoteo monótono, un contrapunto al tráfico de la Gran Vía que rugía a lo lejos, recordándonos que el mundo no se detenía por un corazón roto. «Explícame, por Dios. ¿Es por lo de anoche? ¿O es otra cosa? Dime qué he hecho mal para que tires todo por la borda delante de todos». Su voz era un hilo tenso, entre la súplica y la ira contenida, y vi cómo sus puños se cerraban y abrían, como si luchara por no explotar. Recordé las noches en nuestro piso de Chambery, cuando volvía tarde de reuniones, y yo fingía dormir, oliendo a perfume ajeno en su camisa. Nunca lo confronté. Siempre opté por el silencio, por el miedo a perder lo que teníamos. Me solté de su agarre, el guante de satén resbalando un poco por el sudor. «No es solo anoche, Javier. Es todo. Las discusiones que terminan conmigo pidiéndote perdón por existir, las veces que me haces sentir pequeña por mis sueños. Quiero ser escritora, no solo la esposa de un ingeniero exitoso. Y tú cambias cuando las cosas no salen perfectas». Las palabras salían atropelladas, liberadas por fin del corsé que me había impuesto durante meses. El calor me hacía jadear, y una brisa traicionera levantó el velo, pegándolo a mi rostro húmedo. Javier negó con la cabeza, su cabello castaño revuelto por el viento. «Eso es injusto. Trabajo como un loco por nosotros, por la casa que vamos a comprar en Salamanca. ¿Y tú me pagas con esto? ¿En nuestra boda?» El padre Miguel se acercó entonces, flanqueado por mi padre, cuya corbata colgaba ahora como una soga suelta. El sacerdote, con su sotana negra absorbiendo el sol implacable, colocó una mano en el hombro de Javier. «Hijo, el amor verdadero no se mide en banquetes ni en propiedades. Elena ha sido valiente al hablar. Denle espacio». Mi padre, con el bigote empapado de sudor, asintió con gravedad. «Javier, muchacho, te aprecio, pero mi hija no es un trofeo. Si no puedes verla como es, mejor que lo sepamos ahora». Su voz ronca cortaba el aire como un cuchillo, y por primera vez vi en Javier un atisbo de vulnerabilidad, el chico que conocí en Malasaña, no el hombre ambicioso que se había convertido.
Nos apartamos hacia un banco bajo los árboles, donde el sombra moteada ofrecía un respiro. Mi hermana se unió, trayendo botellas de agua de un vendedor ambulante, su presencia un bálsamo silencioso. «Recuerda lo que te dije anoche, Elena. Eres más que esto», murmuró, y su mano en la mía me ancló a la realidad. Javier se sentó a mi lado, derrotado, y por un momento el silencio entre nosotros fue pesado, roto solo por el piar de gorriones en las ramas y el claxon intermitente de un autobús en la glorieta. «Yo, lo siento si te he hecho daño», dijo al fin, su voz quebrada. «El estrés del trabajo, la presión de ser el proveedor perfecto. Pero te amo, Elena. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Sin boda, sin prisa». Dudé, el corazón latiendo con fuerza bajo el encaje del vestido que ahora me picaba como una segunda piel. Recordé las mañanas en el retiro, caminando de la mano mientras planeábamos un futuro que parecía idílico, pero que ignoraba mis grietas. «Yo no sé, Javier, necesito tiempo para mí, para entender qué quiero realmente». Lágrimas frescas rodaron por mis mejillas y él las enjugó con el pulgar, un gesto tierno que me desarmó, pero el apoyo de mi familia, el modo en que mi padre se mantenía cerca como un guardián silencioso, y la empatía del padre Miguel, que observaba desde la distancia con una sonrisa paternal, me recordaron que no estaba sola. La plaza se vaciaba lentamente. Invitados que se marchaban en taxis, tías que chismorreaban sobre la novia que se arrepintió, el banquete cancelado que se convertiría en anécdota familiar. Mi madre se acercó con un chal para cubrir mis hombros, su expresión suavizada por el alivio de verme entera. «Hija, sea lo que sea, lo superaremos, como siempre». Caminamos hacia el coche familiar, un viejo Seat aparcado en una calle lateral, el motor tosiendo al encenderse bajo el sol abrasador. Javier nos siguió con la mirada, solo en el banco, su silueta recortada contra el horizonte de Madrid, con la cúpula de la iglesia elevándose como un testigo mudo. En el trayecto de vuelta a Usera, el tráfico denso de la M30 nos envolvió en un atasco interminable, el aire acondicionado del coche fallando y dejando que el calor entrara por las ventanillas entreabiertas. Mi padre conducía en silencio, mi madre tarareando una copla antigua para calmar los nervios, y Ana me apretaba la mano desde el asiento trasero. Sentí un peso levantarse de mi pecho, reemplazado por una claridad dolorosa pero liberadora. La boda se había detenido, pero en ese caos había encontrado mi voz. Javier me mandó un mensaje. «Hablemos mañana, te espero». Lo leí y por primera vez en meses no respondí de inmediato. El sol se ponía ahora, tiñendo el cielo de naranjas y rosas sobre los bloques de hormigón, y supe que el camino adelante sería incierto pero mío. Esa noche en el piso familiar, con el vestido colgado en el armario como un recuerdo fantasmal, me senté en la terraza con una infusión de manzanilla, escuchando el rumor de la ciudad que nunca duerme. Mi hermana se unió, trayendo galletas de la cocina. «Has crecido hoy, Elena. Pase lo que pase con Javier. Estás empezando de verdad». Asentí, el viento fresco de la noche secando las últimas lágrimas. El obstáculo mayor no era la boda cancelada, sino reconstruirme a mí misma, con el apoyo de quienes me querían sin condiciones. Mañana hablaría con él, pero ahora por fin era libre para elegir. El amanecer en Usera traía un frescor inesperado, como si la ciudad, después de la tormenta del día anterior, intentara disculparse con una brisa ligera que mecía las persianas de los bloques de hormigón. Me desperté temprano, con el sol filtrándose a través de las cortinas raídas del piso familiar, tiñendo la habitación de un rosa pálido que contrastaba con las sombras de la noche anterior. El vestido de novia colgaba en el armario como un espectro blanco, y al mirarlo sentí un pinchazo en el pecho, no de arrepentimiento sino de alivio mezclado con un vacío que aún dolía. Había dormido poco, reviviendo en sueños la mirada del padre Miguel, el abrazo de mi padre, las palabras de Ana que me habían anclado cuando todo parecía derrumbarse. Bajé a la cocina, donde el aroma a café solo y pan tostado con aceite llenaba el aire, un ritual matutino que mi madre mantenía incluso en días de crisis. Ella estaba allí,
removiendo una olla de leche para el desayuno, su delantal floreado atado con firmeza alrededor de la cintura. «Buenos días, hija. ¿Dormiste algo?», preguntó sin volverse, su voz suave pero cargada de esa preocupación andaluza que se filtraba en cada sílaba. Asentí, sentándome a la mesa de formica rayada, donde mi padre ya leía el periódico, sus gafas empañadas por el vapor del café. «Javier llamó anoche, tarde. Dijo que te esperaría hoy. En el retiro, si quieres hablar», murmuró mi padre, doblando el diario con cuidado, sus ojos canosos fijos en mí, buscando señales de fragilidad. Sabía que tenía que enfrentarlo, no por él, sino por mí. El mensaje en mi teléfono parpadeaba como un recordatorio. «Por favor, Elena, necesito entender». Respondí con un simple «a las 10 en el estanque». Me vestí con jeans cómodos y una blusa ligera, el cabello suelto cayendo en ondas desordenadas, libre del moño que me había aprisionado el día anterior. Al salir, Ana me acompañó hasta la puerta, su mano en mi hombro un gesto de solidaridad. «Sé fuerte, Elena. Recuerda por qué lo detuviste. No eres la de antes». Su sonrisa, esa energía juvenil que siempre me inspiraba, me dio el empujón final. Caminé hacia la estación de metro en Lavapiés, el bullicio matutino de Madrid despertando. Vendedores ambulantes montando puestos de frutas, el traqueteo de un autobús en la calle, el olor a bollería fresca escapando de una panadería cercana. El Retiro era un oasis en medio del caos urbano, con sus caminos empedrados bordeados de plátanos centenarios y el estanque reflejando un cielo azul sin nubes. Llegué puntual, el sol calentando ya el aire, haciendo que las hojas susurraran con la brisa. Javier estaba allí, sentado en un banco junto al agua, donde patos nadaban perezosos entre nenúfares. Vestía vaqueros y una camisa remangada, su cabello revuelto como si no hubiera dormido, y al verme, se levantó con una sonrisa tentativa que no llegaba a sus ojos. «Elena, gracias por venir», dijo, su voz ronca por el cansancio, extendiendo una mano que dudé en tomar. Nos sentamos, el banco aún fresco por la sombra, y el sonido de las fuentes cercanas llenaba los silencios incómodos. «No sé por dónde empezar», admitió él, mirando el agua en lugar de a mí. «Ayer fue un desastre. Mis padres están furiosos, cancelé el banquete y ahora todos hablan, pero lo peor es no entenderte. Es por mí. Hice algo que no vi». Su tono era suplicante, pero había un matiz de autodefensa, ese mismo que usaba en nuestras discusiones cuando desviaba la culpa. Tomé aire, el pecho subiendo bajo la blusa, sintiendo el pulso acelerado como en la iglesia. «No es solo algo que hiciste, Javier, es todo lo que hemos sido. Te quiero, o al menos quería, pero me has hecho sentir que mis sueños no importan. Quiero escribir, viajar, ser yo misma, no solo la que te apoya en tu carrera. Y tus enfados me asustan. No es amor si me hace dudar de mí cada día». Él se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas con fuerza, las venas marcadas por la tensión. «Eso es el estrés, Elena. El trabajo me mata, las horas extras, la presión de proveer para nosotros. Pero cambiaré, lo juro. Podemos ir a terapia, como sugirió el padre Miguel. No tires 3 años por esto». Sus ojos verdes, esos que me enamoraron en Malasaña, se humedecieron, y por un instante vi al hombre vulnerable debajo de la armadura, pero recordé las noches sola en el piso, fingiendo dormir mientras él llegaba tarde, el perfume que no era mío, las excusas que se acumulaban como facturas impagas. No es suficiente prometer, Javier. Necesito espacio para crecer. Ayer, cuando el padre detuvo todo, fue como si me salvara. Mi familia me respaldó, y por primera vez sentí que podía elegir. El sol ascendía, calentando el banco y haciendo que el sudor perlara su frente. Un grupo de turistas pasó cerca riendo en inglés, ajenos a nuestro drama, y el contraste me hizo sonreír con amargura. Javier negó con la cabeza, su voz elevándose un poco. «Eres egoísta. ¿Y yo qué? Planeé una vida contigo». El reproche dolió, como un eco de las peleas pasadas, pero esta vez no me encogí. No soy egoísta por quererme a mí misma. Eso es lo que aprendí ayer. Con el apoyo de mi padre,
que siempre calla pero protege. De Ana, que me escucha sin juzgar. Del padre Miguel, que vio lo que yo ocultaba. Tú podrías ser parte de eso, pero no si me atas. Se hizo un silencio largo, roto solo por el graznido de un cuervo en las ramas. Javier se pasó una mano por el rostro, exhausto. Tal vez tengas razón. He sido un idiota, presionado por expectativas que no son mías. Si necesitas tiempo, tómalo, pero no me odies. Extendió la mano de nuevo, y esta vez la tomé. Un apretón breve que sellaba no un final abrupto, sino un adiós temporal. Nos levantamos y caminamos un rato por el sendero, hablando de tonterías pasadas, la primera cena en el Retiro, el viaje a Toledo donde nos perdimos riendo. Era un cierre suave, sin gritos, solo aceptación dolorosa. De vuelta en el metro, el vagón abarrotado de madrileños con sus rutinas diarias, saqué el teléfono y llamé al padre Miguel. Gracias por ayer, dije cuando contestó, su voz cálida resonando en la línea. Hablamos cuando quieras, hija. El Señor obra en los momentos inesperados. Luego a mi madre. Estoy bien, mamá, volviendo a casa. Su alivio fue palpable, incluso a través del altavoz. Al llegar a Usera, el barrio bullía con su vida cotidiana. Niños jugando en la plaza, el tendero gritando ofertas de frutas maduras, el sol ahora alto calentando las aceras agrietadas. Esa tarde, en la terraza del piso, con Ana a mi lado compartiendo un helado de vainilla que goteaba por el calor, empecé a escribir. No un cuento, sino notas sobre lo vivido. El nudo en la garganta, la libertad del no puedo. Mi padre se unió trayendo una cerveza fría y sentándose en silencio, su presencia un pilar inquebrantable. Orgulloso de ti, Elena. Siempre lo estuve. El atardecer tiñó el cielo de rojos intensos sobre los tejados y por primera vez sentí que el obstáculo de la duda se había convertido en un puente hacia algo nuevo. Javier era parte del pasado, pero yo, con el apoyo de los míos, estaba lista para el futuro. Madrid, con su pulso incansable, parecía susurrarme que la vida, como la ciudad, se reconstruía paso a paso, con honestidad y coraje.